De nuevo sean todos bienvenidos a este espacio, hoy con nuestro episodio número 5. Y para este quinto episodio tenemos el honor de contar con un invitado muy especial. Está con nosotros Juan Carlos Yepes. Juan Carlos es contador de historias, apasionado por el emprendimiento, la innovación, la tecnología y la magia. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola Alejandra, qué gusto saludarte y a toda la gente que sigue este podcast de Training Skills. Bueno Juan Carlos, empezamos primero con el chisme. Cuéntanos cuál es tu historia con Training Skills a propósito de esta celebración tan importante de 20 años. Claro que sí, yo hago un programa que se llama Negocios en tu Mundo. En alguna época lo hacíamos en Telemedellín, estoy hablando como el año 2011, 12, y una vez me llevaron un autor de un libro, Rubén Darío Osorio, y estaba promocionando su libro, Enanitos Mentales, Autoliderazgo para el Máximo Desempeño. Exactamente, el que vemos ahí atrás. Y Rubén, yo lo entrevisté y me encantó la entrevista porque era la primera vez que me hablaban del tema de coaching, programación neurolingüística, como dentro de esas entrevistas, y ese mundo me apasionó, me pareció muy interesante. Entonces, obviamente, Rubén vio el interés que había suscitado en mí y me dijo, bueno, vamos a hacer una diplomatura en coaching y PNL, si te animas, te invitamos. Y efectivamente, me animé, hice esa primera diplomatura y de ahí salió que luego me certificara como coach con TSO, luego pues a través de Training Skills, luego con Coaching Core Group, posteriormente ya me metí al mundo de la programación neurolingüística y también hice el practitioner, el máster, en fin, me absorbió este mundo y me encanta. Por ahí vi también que te certificaste como mentor. Sí, esa es digamos que la más reciente certificación que tengo es de mentoría con la Universidad Hispana de Mentoría que crearon Ismael Cala y Edgar Ospina de Miami. También me encanta ese mundo porque finalmente es lo mismo, es acompañar en esos procesos de autodescubrimiento y desarrollo personal a otras personas. Me encanta. Juan Carlos, háblanos de esa combinación que tú haces entre el coaching, el emprendimiento, la magia. ¿Cómo es que combinas todo eso? Bueno, yo pienso que el coaching y la magia tienen algo en común que a mí realmente me mueve profundamente y es que ambos creen en lo invisible. El coaching y la PNL es en todos esos recursos que tenemos internos y que hay que activar para potencializar, para llevarnos a nosotros a ese sitio que queremos. Y la magia, alguna vez Naul Restrepo, profesor mío de magia, decía, Juan, mira, la magia es el arte de hacer posible lo imposible. Y eso me conectó muchísimo, porque finalmente es como yo hago algo, un efecto, un juego, una ilusión, que alguien dice, uy, pero eso parecería que fuera imposible, pero lo acabo de ver con mis propios ojos. Y lo mismo pasa con la magia, y el coaching y la PNL te abre esos caminos internos a encontrar esos recursos que tú tienes y que te permiten ubicarlos tú mismo y hacer magia con ellos. Entonces yo creo que la relación es muy estrecha porque ambos tienen el poder de movilizarnos, de romper creencias, de recordarnos que todo cambio profundo requiere ante todo una mirada distinta. Yo creo que eso en sí ya es un acto mágico. Suena espectacular, algo así como reconectar con esa magia interior que todos tenemos. Exactamente, de eso se trata. Eh, Juan Carlos, ¿y tú crees que cómo podrían esas personas que nos ven y que nos oyen en este momento crear o reconectar con esa magia interior en sus vidas cotidianas? Muchas personas dicen, no, es que yo no tengo creatividad, yo no soy innovadora, yo no tengo como ese poder, pero ¿cómo logramos que se reconecten con esa magia interior? Yo creo que inicialmente tiene que ver con cómo miramos lo ordinario, o sea, nuestras vidas cotidianas, cómo las estamos mirando. Y de manera intencional empezar a hacer una mirada distinta. ¿A partir de qué? A partir de el asombro, del vivir con intención, de despertar esa curiosidad natural. Yo te digo que cuando yo empecé a estudiar este tema del coaching en la PNL, descubrí que vivía en piloto automático, ¿cierto? Entonces que hacía las cosas de manera muy rutinaria, pero yo dije, bueno, voy a empezar a hacerme preguntas distintas,
a cambiar mis rutinas, empezar a hacer las cosas de forma distinta y ya me iba de mi casa al trabajo por caminos diferentes, empecé a explorar nuevas cosas, ya iba a un restaurante y no pedía lo mismo de siempre, sino que me atrevía a probar platos distintos y es empezar como a romper patrones. Yo digo que es atreverse a hacer las cosas de manera distinta y sobre todo que me conectó a mí mucho con el coaching en la PNL, que me permite crear nuevas conexiones mentales. Entonces yo dije, bueno, quiere decir que yo ya tengo unas rutinas y unos hábitos, pero yo a conciencia puedo mirar cuáles de esos quiero reforzar y cuáles quiero hacer de manera distinta. Y saber que lo podría hacer a conciencia, eso me cambió completamente la vida. Así que si quieres más magia en tu vida, empieza por cambiar lo cotidiano y convertir lo ordinario en extraordinario. Mira a ese otro que tienes al frente, a ese familiar, como si lo vieras por primera vez. Míralo desde perspectivas distintas. Y sobre todo, cree que aún sin saber cómo, lo imposible siempre puede ser posible. Y ya eso de por sí es magia pura. Y sabes, eso también con que me conecta con el hecho de la atención plena, como de Claro, realmente vivir el momento presente, estar ahí como en cada momento de nuestras vidas. Y para eso necesitamos lo que tú dices, apagar ese piloto automático. claro. Una vez en una de las, en la clase del diplomado de coaching que te cuento, un profe de ahí nos dijo, bueno, anclense algo en su cerebro de manera simbólica, pero que genere un efecto muy fuerte sobre su vida. Y sabes que a partir de lo que había escuchado en la misma diplomatura sobre el tema de la atención consciente, de ese estar acá y menos futuro y menos pasado. Imagínate que el anclaje que me puse, o sea, ese tatuaje mental, se llama aquí y ahora. Entonces, estoy buscando aplicarlo desde entonces todo el tiempo, estar más en el aquí y en el ahora, menos futuro, que a veces genera mucha incertidumbre, y menos pasado, que a veces duele o genera tristeza y nostalgia. Yo creo que todo empieza por ahí y ese es el gran secreto, porque si estamos en el aquí y en el ahora, vemos eso que a veces no vemos. Claro, total. Bueno, y hay otra cosa que me inquieta y es cómo combinas esa creatividad de un contador de historias con esa mentalidad estratégica que exige ese mundo de los negocios y el emprendimiento, porque tú te dedicas a eso de los negocios, el emprendimiento, eres muy teso Claro. como en todo eso. ¿Y cómo combinas esa mentalidad creativa con mentalidad estratégica? Bueno, lo primero es contar que nosotros esas historias las relatamos a través de televisión, a través a veces de radio, a través de un canal de YouTube que se llama Negocios en tu Mundo, los últimos 10 años a través de nuestra colección de historias de negocios altamente inspiradoras, que son 14 libros que ya hemos sacado. De hecho, Training Skills está en el número 3. Ahí está parte de la historia de Training Skills. Entonces, es muy bonito porque lo que hacemos es contar historias a la luz de dos perspectivas. La primera es la inspiración. ¿Y cómo inspiramos? A partir de los principios, los valores, las buenas prácticas, es hacer los negocios de una manera correcta, Ujú. buscar hacer los negocios de una manera que todos ganemos. No es, Oiga, lo- Ana, claro, el gana-gana, es hacerlo con ética, con disciplina, pensando no solamente en mí, sino en el otro, pensando en ese contexto empresarial, cómo a todos nos vaya bien. Entonces va muy de la mano en esa parte. Primero, que haya una ética de los negocios y que los hagamos de una manera que tenga principios y valores. Y lo segundo es, que ahí viene la parte estratégica que me cuentas, es que cada empresario nos cuente esas cosas bonitas y buenas que están haciendo y también esos errores, esas caídas, esas equivocaciones. Porque cuando yo eso lo cuento a través de una historia, primero la historia tiene un poder grandísimo, es que conecta. A todos nos encanta que nos cuenten historias. Pero si esa historia además es otro empresario que me está contando cómo es el camino del emprendimiento, dónde se corren riesgos, cómo se puede reaccionar frente a ellos, pues wow, maravilloso, porque realmente esa estrategia que me está dando y que yo mismo puedo aplicar para mi propio negocio, para mi propia empresa, sea que sea una empresa muy consolidada o sea un emprendimiento que estamos consolidando. Entonces, combino el relato de la cabeza y el bonito, el filosófico, el que inspira, con también
ese que conecta con la cabeza, con lo racional, con pilas que esto es de negocios y también hay que ponerle mucho cuidado para que los números nos den. Entonces hay que combinar lo inspirador también con el tema de rentabilidad, que haya un EBITDA, que haya unas utilidades y que a todos nos vaya muy bien. Maravilloso. Cuéntanos cómo podemos acceder a ese capítulo del libro o a ese libro donde está la historia de training para que quienes nos ven y nos escuchen lo busquen. Bueno, está en el libro número 3 que está en Amazon. Entonces, historias de negocios altamente inspiradoras, volumen 3. Y ahí está la Pero historia de Training Skills, entre muchas otras. lo buscaremos y pondremos el link también para que puedan acceder a ese y a otros libros Claro, de historias altamente inspiradoras, porque yo creo que lo que tú dices, que el otro que ha logrado éxito se vuelva tan cercano, ver sus fracasos y cómo salió de ellos, mirar como su perspectiva a través de las historias, creo que conecta demasiado y alienta a quienes están como en ese proceso. correcto, así es. Juan Carlos, tú eres contador de historias. ¿Qué historias te gusta contar y por qué? A mí me gusta contar historias, primero que todo, ojalá que no hayan sido contadas, de alguna manera que sean como inéditas. Gracias. Y cuando hemos contado historias que ya han sido contadas, las contamos de una manera distinta. Entonces, por decir algo, en los libros hemos tenido la historia de Frisbee, de Tres en Waffles, de Bancolombia, de Noel, pero siempre buscamos contarla desde un ángulo diferente, que sea primero positivo, propositivo y que sea útil. O sea, que lo que le estamos contando a la gente que lee esa historia realmente lo pueda, le sirva para su vida personal, familiar y empresarial y que lo pueda aplicar. Entonces, eso nos gusta mucho las historias de todos los tamaños, porque a veces uno encuentra una empada muy grandes y muy bonitas y otras súper pequeñitas o medianitas o incluso que apenas están empezando, pero que tienen una historia súper potente. Me encanta, por ejemplo, Alejandra, cuando contamos historias que tienen como la montaña rusa que es el emprendimiento, o sea, cuando tienen lágrimas, dolor, pero también tienen satisfacciones, triunfo, reconocimiento, premios y todo ese tipo de cosas. Entonces, esa Hay historia me encanta. historias con momentos de tensión, pero con final feliz. Exactamente, sí. Y yo creo que ni final, porque es que cuando uno cuenta la historia de la empresa, eso nunca se acaba de contar, porque la historia, Es un hacemos continuum. exacto, hacemos una foto del momento o en la película hasta un determinado momento, pero esa historia sigue. Entonces es bonito y claro, tiene momentos tristes y momentos felices y eso es delicioso porque cuando uno como lector está ahí, pues ves que se engancha porque es como, a ver, pasó esto y hay un antagonista. Y en el mundo de los negocios hay muchos antagonistas, ¿cierto? La iliquidez, el banco que no te prestó, pero también a veces la adversidad familiar, la misma familia que no cree en ti, pasa eso, o la enfermedad, entonces hay gente que lucha contra una enfermedad, pero que a pesar de ella sacan unas megaempresas o que esa misma enfermedad la convierte en una fuente de conocimiento y sacan un producto superponente a partir de ahí. Entonces, ese tipo de historias me encanta contarlas de la gente que no se rinde, que no tira la toalla. Una amiga que está en un libro, en el libro más reciente, Rubio Rego, dice, por favor, que si vas a tirar la toalla, que sea en la playa, para Ay, descansar y para pasar rico. me encanta, me encanta. Entonces, claro, Yo quiero tirar la toalla en la playa por estos días también. entonces, cuando contamos la historia de alguien que tuvo adversidad, pero que no se rindió, que persistió, esa es como una chispa que todos necesitamos para decir, venga, que es que a veces las cosas se ponen duras, se ponen difíciles, y eso hace parte del camino del emprendedor. Pero es, venga, a ver, no voy a tirar la toalla, voy a seguir adelante. Se puede salir Sí, sí, adelante a sí. pesar de las adversidades. Bueno, te voy a poner un reto. Nos vas a contar una historia corta e inspiradora de esas que nos dices que te gustan para quienes nos ven y nos oyen en este momento. Y debe ser una historia como que les ayude a activar ese botón de la conciencia, a aprender ese botón de la conciencia. Claro, yo creo que en este momento caigo en cuenta de una que puede servir para ese relato. Y es de Juan José Mejía de una compañía ilimitada. Esa compañía ya la absorbió una compañía mucho más grande. Pero entonces Juan José cuenta que cuando él estaba empezando, antes de ser empresario, se fue a trabajar a una compañía de tecnología.
y era profesor de VisiCalc, que era el antecesor del Excel. Entonces él daba esa clase, la daba una y otra vez, la daba de manera muy repetitiva. Y resulta que entonces estaba cansado, estaba pues, entonces le dijo al jefe, no, sabe que yo creo que yo no voy a seguir dando esta clase, pues me voy a retirar más bien, voy a buscar una alternativa porque estoy cansado de hacer lo mismo. Resulta que estaban en eso, entonces el jefe le dijo, el gerente de la empresa, le dijo, no, 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 Juan, espérate un poquito que vamos a abrir una sede en Bogotá de la compañía y ese puede ser un reto que tú afrontes, o sea, te vas para Bogotá, nos ayudas a dejar montar la oficina y montar el mismo curso, pero en Bogotá, y estás cambiando de ciudad. Resulta que Juan José se monta en la avioneta que lo iba a llevar a Bogotá y al lado se sienta no el gerente y no el dueño de la compañía donde él trabajaba, el dueño. O sea, fue una casualidad. Entonces él dice, ay, mira, este es el dueño de la compañía, ¿será que me conoce o no? Y resulta que lo saluda y lo conoce y le dice, sí, Juan José, pues efectivamente me han hablado bien de ti y me han dicho que estabas aburrido en la empresa, que porque estás haciendo pues como algo repetitivo. Él le dice, sí, doctor, mire, lo que pasa es que yo vengo dictando este curso varias veces le dice el señor, le dice, Juan José, mira, te voy a contar a qué voy a Bogotá yo hoy. Imagínate que yo voy hoy a ver un show de Paloma San Basilio. Ay, qué bonito eso, doctor. Y él decía, uy, me va a invitar. Que él pensaba, uy, yo creo que me va a invitar. Y le dice, mira, Juan José, te voy a contar algo. Imagínate que esa es la presentación número 360 de ese show de Paloma San Basilio en diferentes partes del mundo. O sea, ella lo ha presentado 360 veces, ese show que yo voy a ver hoy. Pero para ella, como es tan profesional, lo hace, yo me voy a sentir esta noche como si fuera la primera vez que ella lo hace, como si fuera la única vez, y lo va a hacer con toda su alma y con todo su profesionalismo. Juan José, ser profesional en lo que uno hace es hacer cada cosa, aunque sea repetitiva, como si fuera la primera, como si fuera la única y como si fuera la mejor. Y yo, uy, ¡Wow! wow, Me encanta. Sabes que nunca lo había pensado y me conecté mucho porque en mi labor docente yo recibo estudiantes de medicina y personal en formación. También muchas veces toca decir muchas veces lo mismo y es claro. verdad, a veces cansa, pero eso que dices, wow, qué poderoso, me encanta. No lo había visto de esa forma. Me encanta, qué historia tan espectacular. Muchas gracias, Juan. Juan, este video podcast decidimos, después de muchas opciones de nombre, decidimos llamarlo Modo Despierto. ¿Qué Sí. significa para ti vivir en modo despierto? Modo despierto tiene que ver con mi tatuaje, es estar en el aquí y en el ahora. Tiene que ver con desactivar ese piloto automático que casi siempre nos domina. Es saber, voy a mirar las cosas con atención, con propósito. Quiero que mi presente haga cosas que definan mi futuro, pero lo hago de manera consciente. Entonces hay veces que nosotros simplemente las circunstancias nos van pasando, o sea, somos víctimas de los que nos pasan el día a día. Y hay personas que dicen, no, un momentico, yo ya no voy a ser víctima de mis circunstancias, sino que yo tomo las riendas de mi propio destino. Yo soy el que defino qué va a pasar conmigo. Hay un amigo mío que se llama Carlos Villada que dice, si tú no eres el protagonista de tu propia historia, no quedas ni de extra, Está muy ni de bueno extra vas a quedar. ese está muy Entonces bueno. es, Lo voy a a ver, robar. ¿cómo yo estoy despierto con lo que vivo, con lo que soy, con lo que siento, con lo que aporto al mundo? Lo hago de manera consciente. eh, Soy consciente de qué legado quiero dejar, qué hábitos tengo en el día a día y cuáles son empoderadores o cuáles debería cambiar, cuáles son mis creencias actuales y cuáles debería switchar hacia otras. Eso es despertar, es vivir con conciencia, porque esa es la única manera con la que podemos transformar nuestra vida y la de los demás, pues, porque cuando yo transformo mi vida, genero cambios también a mi alrededor. De acuerdo. Juan, y nos gusta también en este video podcast sembrar semillitas de conciencia, como dejar ahí sembraditas cositas transformadoras. Y nos gusta hacerlo mediante preguntas poderosas. Entonces, Sí,
una o las que quieras, preguntas poderosas para nuestra audiencia, como que los dejemos ahí pensativos y que esas Claro, preguntas lleven como a conclusiones en ellos mismos. claro. Hay una pregunta que a mí me parece súper poderosa y me la hago con mucha frecuencia y es, ¿lo que estoy haciendo hoy y cómo estoy pensando y mis creencias de hoy, qué tanto me están conduciendo a donde yo quiero llegar? Ok, Porque cuando yo me hago esa pregunta, yo miro, a ver, mis acciones, mis hábitos, mis pensamientos, la forma como me estoy comunicando, lo que estoy haciendo hoy, qué tanto me está llevando a donde yo me visualizo en un futuro mediano y de largo plazo. espectacular. Sí, Encanta. señor. Buena la pregunta. Una más. Bueno, Ah, ok. ¿y cuál es la narrativa que me estoy dando a mí mismo? O sea, ¿con qué estoy conectado en el día a día? Estoy conectado con la pobreza, con las noticias, con la crisis. O sea, ¿cuál es la narrativa que yo estoy viviendo hoy y qué podría hacer para cambiarla? O sea, ¿cómo cambio el cuento que yo me estoy echando yo mismo? ¿Qué cuento me estoy echando? Y si es conveniente o debería cambiar la narrativa conmigo mismo y la narrativa que estoy escuchando de lo que estoy haciendo y de mi país. Como ese diálogo interior. ¿Cuál es ese diálogo interior? Exactamente, correcto. Bueno, y ahora viene una pregunta sorpresa. No sé si te acuerdas, Training Skills tiene una caja de Claro, herramientas y yo dentro lo de esa caja tengo. de herramientas es maravilloso para todo tipo de reuniones, talleres, para la vida misma, reuniones familiares, para quien no los tenga, para que los adquieran en las redes de Training Skills. Entonces, de aquí te voy a hacer una pregunta, tú me vas a decir, ya lo revolví, es el destino quien te trae la pregunta. Ya tú escogerás un montoncito, de algún extremo o el de la mitad. El de la mitad está muy bien. Ok, el de la mitad. Y tú me dirás cuándo paro. Ahí está muy bien. Ahí, listo. Dice, esto está como una pregunta mágica, como nada por aquí, nada por allá. Dice, ¿qué ves cuando te ves? Wow. Yo cuando me veo, veo una persona que ha logrado metas importantes en su vida, que ha sido feliz en muchas ocasiones, que ha cambiado su chip a partir de forjar una mentalidad nueva. Y sobre todo veo una gran responsabilidad con muchas personas. O sea, porque, y por eso disfruto tanto lo que hago con Training Skills cuando dicto, por ejemplo, algunas de las clases en las diplomaturas, los de diferentes programas académicos, porque yo pienso que es como esa responsabilidad de estar llevando este conocimiento eh, y compartirlo y experimentarlo con otras personas. Y con la ventaja de que cuando yo me veo en el espejo y sobre todo me veo haciendo ese tipo de cosas de transmitir ese conocimiento, de experimentarlo con otros, veo que se crea la magia de construir de manera colectiva y que cuando uno está en una clase, ese mismo docente, ese facilitador es el que más aprende de hacer ese ejercicio colectivo. Entonces, la verdad, disfruto muchísimo. Entonces veo a alguien que sigue construyendo un camino, que está superando adversidades todo el tiempo, retos, pero que está viendo de una manera distinta las cosas gracias a lo que aprendió en coaching y programación neurolingüística. Espectacular. Juan Carlos, se nos va agotando el tiempo de este video podcast. ¿Qué mensaje quieres dejar como despedida antes de yo cerrar? Bueno, yo creo que nunca subestimen el poder que tiene una historia bien contada. Entonces, ustedes están siendo protagonistas de su propia historia y luego esa historia debe servir como ejemplo y como referente para otros. Todo eso bonito, pero también las caídas y las equivocaciones. Entonces, la gran conclusión es todos tenemos una magia potentísima por dentro. Entonces, descubrámosla, hagámosla que trascienda. No nos dé miedo brillar, porque yo creo que era un temor que yo tenía. Yo vengo de un pueblo que es abejorral, casi pues con pensamiento campesino, una mentalidad así de chiquitica. Y yo descubrí que esa mentalidad chiquitica uno la podía ir expandiendo. O sea, que es posible yo cambiar mi forma de pensar. Yo venía lleno de creencias limitantes, muchas de ellas de mi misma familia, pero qué bueno descubrir que eso se puede cambiar y que cuando yo cambio, la magia empieza a suceder y que logro cosas bien, bien potentes y bien grandes en mi vida, pero no solo para mí, sino que estoy dejando un legado
y estoy transformando la vida de otras personas también. Muchas gracias, Juan Carlos. Qué palabras tan maravillosas, tan poderosas. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta conversación tan llena de mensajes con propósito, con poder, con sentido. Yo espero que cada palabra que dijimos hoy acá se transforme en una semilla o en conciencia para tomar decisiones y acciones que los lleven a esa vida deseada. Juan Carlos, a mí me gusta despedirme en cada episodio con un aforismo. Yo los escojo al azar y al azar salió este que te traigo para hoy. Dice así, es un aforismo atribuido a Albus Dumbledore de la Ah, saga de Harry Potter que me imagino que te gustará. claro que sí, Dice, muchísimo. las palabras son nuestra fuente más inagotable de magia, capaces tanto de infligir heridas como de sanarlas. Y la pregunta poderosa que yo les quiero dejar a nuestra audiencia hoy es, ¿qué magia estamos utilizando cada día con nuestras palabras? Junto con las preguntas que tú nos regalaste. Muchas gracias a todos. Nos escuchamos en el próximo episodio con nuevas preguntas, nuevas historias, nuevas miradas y el mismo corazón. Hasta entonces y recuerden el reto de vivir cada día en modo despierto. Chao Juan Carlos, chao, Chao, chao. muchas gracias, chao.